En nuestro fútbol no son muchos los jugadores que destacan en el extranjero. Algunos fichajes son bastante recordados por los hinchas, como por ejemplo todos se acuerdan del paso de Alexis por el Arsenal o de Vidal por la Juventus, o también de Bravo en su paso por el Barcelona. Pero existen ciertos jugadores que tuvieron pasos por X equipos y que muchas personas quizá no se acuerdan de estos pasos con tanta exactitud. Hay varios casos de jugadores que quizá no recordabas tanto que jugaron por estos equipos. Y si esto quedó claro, gente, podemos comenzar. Johnny Herrera al Corinthians. Corrió el año 2005, donde Johnny Herrera era de los mejores porteros del fútbol chileno. Desde el año 2003 el portero se consolidó como titular absoluto en la U, además de que era un jugador habitual en las nóminas de La Roja. Este gran nivel lo llevó a fichar por el Corinthians de Brasil, que venía de ser campeón del Brasileirao, que siempre ha sido un equipo importante en ese país. Lamentablemente para Herrera las cosas no irían del todo bien. Su paso fue irregular, empezaría como titular, pero no estuvo a la altura. Posteriormente regresó al fútbol chileno, donde pasó por el Everton, el Audax italiano, para posteriormente ser campeón de todo con la U, convirtiéndose en el jugador con más títulos en la historia del cuadro azul. Stefano Mañasco al Groningen. En sus primeros años era un jugador con bastante proyección. La mayoría de seguro conoce a este lateral derecho por sus pasos por la UC, Unión Española, pero en el año 2012 comenzó a destacar a sus 20 años jugando para la UC. Algunos lo tenían como un recambio por la banda derecha. Era tanta su proyección que partió al fútbol holandés para jugar en el Groningen. En este club fue acompañado de un joven Virgil van Dijk. Con el cuadro neerlandés solo jugaría 31 partidos en 2 años, sin destacar más allá. Después volvería a la UC, donde jugaría bastante, tuvo un breve paso por Deportes La Serena y desde el año 2021 defiende a los jugadores de Unión Española. Waldo Ponce al Wolfsburgo. El defensa central es muy recordado por los hinchas, cuando fue titular en La Roja camino a Sudáfrica 2010, siendo de las figuras, de los mejores jugadores de esa selección. Ponce era un defensor que sobresalía en sus primeros años, un defensa más alto que el promedio, rápido de los cruces, valiente, aguerrido, de buena salida, buena técnica, buen golpeo de balón, y por sobre todo un buen juego aéreo. Se inicia jugando para la U y tras destacar pasó a jugar al fútbol alemán. Jugaría por el Wolfsburgo. Ponce era un jugador que era proyectable y que se veía futuro en el fútbol europeo. Lamentablemente no tuvo la confianza necesaria y no pudo mantenerse como se esperaba en Alemania. Pasaría por Vélez Sarsfield, Racing de Santander de España, el Cruz Azul, además de que jugaría el Mundial de Sudáfrica 2010 con Chile. Lamentablemente desde el año 2011 sufrió una lesión que prácticamente acabó con su carrera futbolística. Paulo Magaláes al Inter de Porto Alegre. El lateral derecho, que en su momento fue un jugador relativamente importante en la U, que fue también el club en donde más jugó, aunque en sus primeros años de carrera fue parte de Colo-Colo. Hubo un momento que para mí en lo personal fue inesperado, cuando Paulo Magaláes fichó por el Inter de Porto Alegre en el año 2015. No era un mal jugador, pero tampoco era una figura de la U. Si bien estaba siendo un titular, llegó esta oferta y partió. Igual Magaláes tiene nacionalidad brasileña. Eso quizá le ayudó en su llegada a Brasil, aunque bueno, su paso no es recordado porque no fue relevante. Pasó sin pena ni gloria. Después jugaría por el Criciúma de la Serie B y posteriormente pasó a Deportes de Antofagasta, donde vivió un segundo aire en su carrera. Y lamentablemente a día de hoy Magaláes se encuentra sin equipo. Luis Pedro Figueroa a Palmeiras. El volante nacional para muchos es recordado por sus pasos por la U, Colo-Colo y O'Higgins, donde dejó una huella importante. Lo cierto es que Figueroa destacó a inicio del 2000, era un jugador con potencia y velocidad, fue importante para la U, después jugaría un tiempo en Argentina, tras destacar en Colo-Colo y ser campeón. En el 2009 Figueroa ficharía por el Palmeiras, un equipo interesante, un equipo importante de Brasil, en el cual ya había brillado el mago Valdivia. Y ya para el año 2010 inició siendo el lateral derecho titular del equipo. Pero lamentablemente con el paso de los partidos iría perdiendo terreno. Ya a mitad de ese año, por las pocas oportunidades y el cambio de DT, volvió a Chile. De ahí pasó por Unión Española, el fútbol de Portugal y se quedó después en O'Higgins siendo figura en su momento. Tuvo un segundo paso por Colo-Colo y ya en el 2021 se retiró del fútbol jugando para Coquimbo Unido. Jaime Valdés a la Fiorentina. El Pájaro Valdés fue un volante bastante infravalorado. En sus años en Colo-Colo fue por lejos de los mejores jugadores del campeonato. Y esto que volvió en plena vigencia al fútbol chileno con 30 años en el 2014. Pero muchos se olvidan de que jugó bastantes años en Italia, donde jugó por equipos como el Parma o el Atalanta, donde mejor se mostró. E incluso pasó por el Sporting de Lisboa. Pero no muchos se acuerdan de que Valdés llegó a jugar por la Fiorentina. Solo pudo jugar 5 partidos de Serie A. Solamente sería en una sola temporada. Después pasó al Lecce.
Desde ahí su carrera en Italia iría en ascenso hasta el año 2014, y tras buenos años en el Parma pasaría a jugar a Colo-Colo, donde ya se transformó en un referente, todos saben esa historia, lo ganó todo, y el pajarito se retiraría del fútbol en el 2022 jugando para Santiago Wanderers. Jorge Valdivia al Rayo Vallecano. Existe un mito que dice que el mago Valdivia jamás había jugado en Europa. Pues déjenme decirle que sí jugó. Valdivia jugó en el fútbol europeo, pero fue un paso tan fugaz que no muchos no se acuerdan. Corría el año 2003 y el mago se fue a jugar cedido a la U de Conce debido a que no tenía espacio en Colo-Colo. Tras destacar en el Campanil, pasó a Europa. Jugó por el Rayo Vallecano, que era un cuadro que en ese momento estaba en la segunda división. A pesar de que el mago demostró su calidad futbolística, nunca se pudo adaptar al fútbol europeo, al fútbol español. Además de que tuvo problemas con su entrenador. El 2005 se fue al Servette de Suiza, logró destacar, le fue mejor, pero tuvo que volver a Chile debido a una crisis financiera del equipo. Volvió a Colo-Colo y el resto es historia. Se convirtió en un jugador importantísimo en Colo-Colo, la rompió en los salvos. Se fue a Brasil, se convirtió en ídolo del Palmeiras. También jugó en el fútbol de Medio Oriente, volvió a Colo-Colo y fue campeón. ¿Y para qué hablar de la selección? Fue campeón de América, jugó 2 mundiales y fue el 10 de la generación dorada. Francisco Silva a los Osasuna. El Gato Silva fue un jugador bastante regular que rendía en cada club que jugó, sin destacar más allá, sin ser una figura descollante, pero un tipo que siempre respondía en cancha. Muchos lo recuerdan principalmente por sus pasos por la UC, donde jugó bastantes años, entre medio tuvo un breve paso por la Liga Española. El Gato Silva jugaría en el Osasuna, cuadro español que estaba en primera división. Jugaría 2 años y medio, 2 temporadas en primera división y media temporada en segunda. La verdad es que el rendimiento del Gato fue bueno, aunque post mundial de Brasil sería jugar al Brujas de Bélgica. Después pasó por México, Argentina, volvió a la UC, estuvo retirado un tiempo y actualmente es parte de Deportes Limache en primera B. El Gato Silva es un jugador poco valorado, fue bicampeón de América y además jugó un mundial y la Copa Confederaciones. Por la roja además siempre, pero siempre respondió. Luis Jiménez al Lazio. El talentoso volante ofensivo se inició en Palestino y estuvo bastante tiempo en el fútbol italiano, destacando en clubes como el Inter, la Fiorentina, el Parma, incluso en el West Ham United en la Premier League. Pero quizá no muchos se acuerdan de que el mago también jugó por la Lazio, otro de los mejores equipos del fútbol italiano, aunque solo jugaría una temporada donde tampoco destacaría mucho más allá. La carrera del mago Jiménez fue bastante decente, se fue muy joven en Italia y pasó por buenos clubes. Lamentablemente desde el año 2011 dejó la competitividad y pasó a jugar al fútbol de Medio Oriente. El 2018 volvió a Chile para jugar y romperla en Palestino. Su último baile lo vivió en Magallanes, donde se retiró el 2022. Y ya a nivel de selección el mago fue la gran figura de La Roja a inicios de los 2000. Y volvería a La Roja brevemente por el 2021. David Pizarro al Manchester City. Si yo te pregunto qué chilenos han jugado en el Manchester City, automáticamente pensarás en Claudio Bravo, que estuvo un tiempo en el elenco ciudadano. Pero no fue el único. Antes de él estuvo el fantasista David Pizarro, un volante talentosísimo que destacó en la década de los 2000. Se inició en Wanderers, pasó por la U, dio el salto a Italia, donde pasó por clubes como el Udinese, el Inter de Milán o la Roma, donde fue uno de los mejores jugadores del equipo, un referente del plantel. Pizarro es muy recordado por su paso por el cuadro de la capital italiana. Allá mostró sin duda su mejor versión, siendo de los mejores volantes del fútbol italiano, pero entre medio tuvo un paso a préstamo por el City. Solo jugaría 8 partidos, donde a pesar de su talento, no iba a lograr adaptarse al fútbol inglés. Su traspaso fue bastante inesperado y pocos se acuerdan que jugó por el City. Fue poco tiempo también, e incluso fue parte del equipo del plantel que salió campeón de esa histórica Premier League. Y bueno gente, lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Espero que de verdad les haya gustado el video, que haya sido de su agrado, que si fue así no olviden dejar su like para apoyar el canal. También se pueden suscribir para más contenido. Recuerden que si tienen más ideas para próximos videos, pueden dejarla acá en los comentarios y yo voy a estar leyendo atentamente. Así que en fin, adiós amigos, adiós mundo del fútbol, chao chao.